Quiero contarte siempre me gusta descontracturar el final del programa y te voy contando algunas cosas que me pasan y que a través de eso actúan siempre en mi cabeza, en mi mente, como un disparador para poder hablar con ustedes. Hace unos días estábamos reunidos con un grupo de personas y alguien me hizo una pregunta. Me dice, ¿cuál es para vos lo más importante que tiene que tener una persona? Y en la ronda algunos hablaban de salud, de tener salud, otros decían, no, lo importante es tener dinero, porque con eso soluciona muchos problemas. Otros decían que la persona, si tiene poder, está bueno, porque todo se acerca, todo se allana. Y en la charla, cuando me tocó a mí, yo dije, para mí el mayor valor que puede tener una persona es la dignidad. Bueno, algunos me quedaron mirando y otros repreguntándome por qué yo creo que el mejor y el valor más importante que tiene que tener una persona, para mí no es el dinero, no es el poder, sino tener dignidad. Porque dignidad implica que cualquier persona, independientemente de su situación económica, religiosa, de lo que sea, cualquier persona, tener dignidad significa que la persona tiene que ser respetada, que tener empatía, y cualquier persona tiene que tener un trato justo. Eso significa la dignidad de una persona. Es un valor, es un derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo donde esté para poder recibir respeto, empatía y un trato justo. Mira, la dignidad es un intangible, ¿no? Porque quizá la plata vos la podés contar, el poder lo podés medir, pero la dignidad de la persona es un intangible que es un pilar para la construcción de cualquier sociedad. Tener dignidad en una persona es un derecho humano, diría yo. Todas las personas merecen ser dignas y algunas no las son tantas. Pero y entonces la pregunta, y esa palabra y esa charla me llevó a mí a preguntar cómo se construye la dignidad en una sociedad, ¿no? Porque yo puedo exigirle a la otra persona respeto, empatía, un trato justo, pero ¿cómo un gobierno, un gobernante construye la dignidad de un pueblo o de una sociedad? Yo creo que un gobernante construye la dignidad a través de sus políticas públicas. Cuando un gobernante define una política pública que soluciona y que satisface las necesidades básicas de cualquier ciudadano, le está dando dignidad. Cuando un gobernante define una política pública, por ejemplo, la construcción de una vivienda social, le está dando dignidad a esa persona y a esa familia. Le está cubriendo una necesidad básica absolutamente insatisfecha. Cuando un gobernante tiene como política pública devolverle la dignidad a su pueblo o a su gobernado, le está devolviendo derechos, le está dando derechos. Un derecho que es intrínseco, que nace
desde el mismo momento que salimos del vientre de nuestras madres. Eso es la dignidad, es un derecho que nace con la persona, pero que después en una sociedad un gobernante con sus políticas públicas va afianzando o va quitando. Por eso es que yo digo que hoy nosotros los jujeños, la dignidad de ser jujeños, hoy nos muestran como un pueblo diferente en la República Argentina. Porque hemos vuelto a ser un pueblo digno, porque hubo gobiernos con políticas públicas que nos fueron satisfaciendo necesidades básicas de cualquier ciudadano, pero nos devolvieron el respeto, nos devolvieron la dignidad. Empezamos a construir una sociedad más solidaria y mucho más empática. Digo esto porque hoy, desde la dignidad, quiero plantear los dos modelos que hoy nítidamente se muestran en la República Argentina. Las políticas públicas libertarias que nos quitan derechos y que nos quieren tirar al barro de la dignidad, y las políticas públicas provinciales que hace una década nos están devolviendo paulatinamente derechos y las satisfacciones de necesidades que teníamos incumplidas los jujeños. Hoy esos dos modelos, desde la dignidad planteo las diferencias. Y desde esos dos modelos que devuelven o quitan la dignidad al ciudadano, es lo que está pasando en la Argentina. Por ejemplo, para tomar solamente algunos ejemplos, ¿no? Cómo un gobierno libertario nos quita derechos y nos quiere volver un pueblo indigno, como por ejemplo cuando hablamos del PAMI, ¿no? Recién hablábamos con el intendente, lo que viven hoy nuestros jubilados, sobre todo el 80% que gana la mínima. ¿Cómo hace para vivir si no tiene políticas públicas que lo contengan, que lo abracen? ¿Cómo hacen para transitar los días esos jubilados? Esos jubilados que cuando van a su obra social, que es el PAMI, se encuentran con servicios cortados, cuando se encuentran, por lo menos en el caso de Jujuy, con una organización absolutamente sospechosa y denunciada penalmente por un ciudadano respecto a la construcción de algunos negocios que no van en beneficio del afiliado, del jubilado jujeño, sino que va en beneficio de intereses personales y familiares de gente ligada al poder libertario de Jujuy y que tienen hoy como cabeza visible al diputado nacional Manuel Quintar. Yo te lo conté acá. Te conté la denuncia penal en contra del diputado nacional, en la sospecha de que se ha cartelizado los servicios del PAMI a través de una clínica cuya accionista es la esposa del diputado nacional Manuel Quintar. No lo digo yo, está establecido en el boletín oficial, ya te lo mostré. Y después una cooperativa de servicios médicos que terminan facturando los servicios. Bueno, fíjate cómo esa política pública que tira al barro la dignidad de esos jubilados, y yo te muestro como contraprestación al mismo nivel un instituto de seguro de Jujuy. La obra social
que atiende a más de 190.000 jujeños. Claro que tiene falencias, claro que se podría estar mejor, pero es una obra social que, por ejemplo, hace algunas horas firmó un convenio con la Cámara de Farmacéutica de la provincia de Jujuy para que por lo menos 60 farmacias a lo largo y a lo ancho de la provincia entreguen los pañales descartables para nuestros jubilados. ¿Cómo vemos un ministro de Salud, un gobierno libertario, que dice que la verdad que los jubilados de 80 años son un gasto para el PAMI? Esa es la concepción del ministro Lugones. Las personas, los jubilados de más de 80 años son un costo para el Estado, para el PAMI. Y como desde este lado hay una política, desde el gobierno provincial hay una política de salud que invierte 700 millones en equipamiento en los APS de todo el interior de la provincia. Lo acaba de ratificar el intendente de Pampa Blanca. 700 millones de pesos para equipamiento, ampliaciones en las atenciones primarias de salud, que es la trinchera donde el ciudadano de a pie es el primero que va a buscar. Como también se acaban de invertir 270 millones de pesos para servicios críticos en el Hospital Materno Infantil de la provincia de Jujuy, donde van nuestros niños de toda la provincia, aquellos que tienen una complejidad de salud y no pueden ser atendidos en los hospitales cabeceras de los distintos departamentos, van al Hospital Materno Infantil, y ahí el gobierno de la provincia anunció una inversión de 270 millones de pesos para servicios críticos. Los dos modelos de la dignidad en salud. Y si tengo que hablar de los discapacitados, por ejemplo, un modelo libertario que le quitó, apenas llegó, apenas asumió, hizo caer miles y miles de pensiones de discapacitados, pero mientras hacía esto, por otro lado, Españolo y su banda se quedaban con la guita de los discapacitados. Y hoy la justicia investiga si es cierto que esos sobreprecios de medicamentos contratados y comprados desde la Andis, con la regencia de Españolo, íntimo amigo y abogado personal de Javier Milei, por si queda alguna duda, no solamente hoy se están investigando los sobreprecios con laboratorios y las farmacéuticas que están ligadas o estaban ligados en esta supuesta trama de corrupción, sino también hoy la justicia está investigando si es verdad que un 3% de esos sobreprecios iban a la caja política de la hermana presidencial. Esto es lo que nos muestran desde el gobierno nacional, y de este otro lado, desde el gobierno provincial, programas deportivos, programas de salud, programas recreativos para contener a las personas con discapacidad, como hace algunos días el gobernador de la provincia dejó inaugurado en San Pedro de Jujuy, en la Mielera, la Liga Provincial de Deportes Adaptados. Personas de distintos lugares de la provincia con discapacidad haciendo deportes de la mano del Estado provincial. Desde la dignidad también podemos mostrar estos distintos modelos, ¿no? Como un gobierno libertario que nos quiere bajar la bandera de los derechos y de la dignidad, y un gobierno provincial que hace 10 años
Lo dije la semana pasada. Cuando llegó Gerardo Morales tenía la opción de seguir siendo un gobierno pagador de sueldo o ser un gobierno que trabajara sobre los derechos de la gente, sobre las necesidades de la gente, sobre devolver la dignidad a los jujeños. Esos son los dos modelos. Los modelos de devolver dignidad y el modelo de terminar con la dignidad de los argentinos. Bueno, no quiero ni hablar de la obra pública. No quiero ni hablar, por ejemplo, esto de quedarse con la guita y que las rutas nacionales, Dios los acompaña a cada uno de los conductores que transitan por las rutas nacionales y, como el caso de Jujuy, hace algunos días, desde Agua Potable, Sociedad del Estado, se anuncia una inversión de 700 millones de pesos para ponerle agua potable a cada una de las casas de los jujeños que no tienen. ¿Cómo desde las políticas públicas se devuelve dignidad? Porque es indigno que hoy una casa de Jujuy, una casa de un jujeño no tenga el servicio de agua potable en su casa. Lo confirmó también el intendente de Pampa Blanca. Los modelos de la dignidad. Como un modelo libertario se queda con el subsidio del transporte y solamente le da el subsidio a lo del conurbano bonaerense, dejando a todo el resto del país en desigualdad de condiciones, y como acá, con recursos propios, el gobernador Sadir sigue sosteniendo el subsidio al transporte para que el boleto del laburante, del tuyo, del mío, de los que nos movemos todos los días, no valga 3.000 mangos cada viaje. Cómo los modelos de dignidad de un modelo nacional y de un modelo provincial marcan claramente el contraste. Cuando, por ejemplo, vemos hoy, y está previsto para el 12 de mayo, una marcha multitudinaria de docentes y alumnos en todo el país en defensa de la universidad pública y de la educación pública, porque aunque haya una ley, aunque haya un fallo de la justicia, el gobierno libertario no quiere dar los fondos porque no cree en la educación pública. Como acá en Jujuy, un proyecto de dignidad construye 258 escuelas, le paga el incentivo docente a los docentes, que era responsabilidad del gobierno nacional, pero además de eso le da el BEGU, el boleto gratuito, para que no quede un jujeño ni una jujeña sin la posibilidad de trasladarse a los centros educativos y poder estudiar. Cómo un proyecto, una política pública devuelve dignidad a una sociedad y a un ciudadano, y cómo del otro lado no les interesa nada. Desde el lado libertario dicen no hay más obras públicas en la Argentina y rompen un programa antiquísimo como el FONAVI. ¿Sabe qué era el FONAVI? Era la posibilidad que una familia humilde de la Argentina pudiera acceder a una vivienda, el Fondo Nacional de las Viviendas. Lo destruyeron, no existe más. Y de este otro lado, la política pública de devolver dignidad y derechos, acaban de entregar la semana pasada 40 viviendas en Calilegua. Viviendas que se están construyendo en distintos lugares de la provincia de Jujuy, para que cada familia que pueda tener su casa y pueda vivir con dignidad.
Bueno, estas son las cosas que en esa charla me hicieron actuar como un detonante, como un disparador de lo que quería mostrarle y contarle a ustedes. Habrá a lo mejor mucha gente, espero que así lo sea, mucha gente que esté desencantada con este gobierno libertario porque lo merecen, porque merecen estar como en la encuesta que se conoció hoy, cito la fuente de Suban Córdoba, donde el 71,2% de los argentinos están pidiendo un cambio de gobierno. 71,2% están pidiendo que este gobierno termine. No es solamente por su política económica, macroeconómica, sino porque la mayoría de los argentinos sienten que el gobierno de Javier Milei, el gobierno libertario, ha destruido sus derechos y está destruyendo la dignidad, que es el único valor intangible que tenemos cualquier ciudadano o cualquier ser humano. Por eso que no es casualidad que ya se empiecen a sentir tambores de recambio en la política argentina. Hablan mucho de la macroeconomía, pero mientras acá, en Jujuy, porque los jujeños somos argentinos, señor presidente, como sea, tratamos de salir adelante, usted Jujuy no lo pisó nunca. Pero sí, hace algunas horas, acaba de hacer su cuarto viaje a Estados Unidos en 3 meses. Le gusta más las luces de la Gran Manzana que venir a caminar a algún barrio, a alguna ciudad de la provincia de Jujuy. Por eso que yo no tengo ninguna duda de que este proyecto provincial que arrancó Gerardo Morales hace 10 años y que hoy lo continúa y lo profundiza Carlos Sadir, son el modelo de devolverle la dignidad a los jujeños contra un modelo que quiere aplastar los derechos y la dignidad de los argentinos. Habrá tiempo, seguramente, para ir desandando todas estas cuestiones. Y me olvidaba, ese proyecto que quita derechos y que pisotea la dignidad de los argentinos es solamente para algunos, porque me quedó pendiente de la semana pasada mostrarte las fotitos de algunos chicos de la familia Menem, porque no es solamente algunos funcionarios conocidos del gobierno libertario que dicen odiar al Estado, pero que fueron al Banco Nación a sacarse créditos millonarios, supuestamente hipotecarios, sino que además hace algunos días se conoció que una señorita, una chiquita, llamada Nazarena Menem, hija de Lule Menem, tiene 26 años de edad, es empleada en la AGN, tiene una antigüedad de 4 años en el Estado, o sea, tiene un sueldo de 2,5 millones de pesos, fue al Banco Nación y le dieron un crédito de 236 millones de pesos. Nazarena Menem, 26 años. No le dije nada al dire, él tenía la imagen la semana pasada. Pero como en este gobierno hay que llamarse Menem,
también estaba Sarif Menem. Sarif Menem, que tiene 2 años de antigüedad en el Estado, por supuesto, ¿a dónde más van a laburar? Figura como asesor de su primo en la Cámara de Diputados, de Martín Menem. Gana 2 millones de pesos mensual, tiene 2 años de antigüedad y le dieron un crédito hipotecario de cerca de 400 millones de pesos. Tiene 24 años. Bueno, te das cuenta que puedo seguir hablando toda la noche sobre el proyecto libertario de la indignidad y contraponerlo con las políticas públicas que hace 10 años devolvieron o tratan de devolverle cada día la dignidad a cada uno de los jujeños. Por eso creo que ese valor intangible de la dignidad es más importante que el valor del dinero o que del poder. Porque el día que los argentinos tomemos conciencia de que la dignidad es un derecho inalienable para cada uno de nosotros, es un derecho universal de ser respetados y de que nuestras necesidades básicas sean satisfechas. El día que abracemos ese poder de la dignidad, seguramente tendremos un gobierno nacional distinto, empático y que piense y que le duela el dolor de la gente. Depende de vos, de mí y de los millones de argentinos que entendamos que nos pueden quitar cualquier cosa, pero que la dignidad es un valor innegociable. Cuando entendamos esto, habremos empezado a cambiar como sociedad y lo habremos obligado a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a que tengan, respeten y cumplan con la dignidad de sus vecinos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.